No se imagina. ¿Ya? Y ocasiona leucorrea, ¿verdad? Ya. El agente biológico es la Trichomonas vaginalis, que posee flagelos, al igual que un parásito que hemos visto también hace poco, que es forma de trofozoito. ¿Cuál? Ya, mira, ¿qué más? ¿Otro? ¿O eran los únicos? Sí, porque los otros, ¿qué tipo de movilidad tenían? Son pseudópodos y cilios. Entonces, además de estos flagelos, también vamos a agregarle algo más que nos va a permitir diferenciar, que es la membrana ocular, que es esta de acá. En su parte apical vamos a observar el blefaroplasto, que es este de aquí. Y de este blefaroplasto van a emerger tanto los flagelos como la membrana ondulante, como el axostilo en la parte central. El ciclo de vida. Lo más importante es determinar cómo es que se transmite. La transmisión sí o sí se va a hacer por contacto directo y de forma sexual, de persona a persona. ¿Cómo así nos va a causar daño? Esta, si sabemos que se contagia por vía sexual, entonces va a causar patología a dos niveles. A nivel cervical, es decir, de la vagina, y también a nivel uretral. Pero ¿cómo se adhiere? ¿Cómo se pega a las paredes? ¿Cuál es su mecanismo? A diferencia de otros parásitos que hemos visto que tenían disco suctorio, que tenían ventosas, en este caso, ¿cómo es? Que se adhiere a las paredes. ¿Cómo? Tiene proteínas de adherencia. Muy bien. Adhesinas, que se van a activar ¿con qué? Algo en específico. Con el hierro. Les gusta el hierro, ¿no? Esta las activa, la lactoferrina en específico. Es por ello que la clínica se va a exacerbar cuando la persona, en el caso de las mujeres más que nada, está en un periodo postmenstrual, porque allí hay bastante hierro, sangre. Existen factores que van a facilitar la proliferación, no que la tricomona ocasiona esto, ¿eh? Sino que son factores que le van a dar un ambiente idóneo. ¿Y cuáles son estos factores? El pH ácido, la ausencia de flora bacteriana normal y la deficiencia de estrógenos. Esta última, ¿en quiénes la encontramos? En mujeres menopáusicas. Flora bacteriana anormal o ausencia de esta, ¿en quiénes? ¿O por qué? Bueno, ya uso de antibióticos, corticoides. ¿Qué más? Algo más específico. ¿Han visto ustedes en las propagandas de esos jabones íntimos? Duchas vaginales. Y el pH que se puede alterar por múltiples cosas. Ya, entonces todo esto va a permitir que este parásito se pueda adherir a la mucosa por medio de estas proteínas de adherencia, lo cual va a ocasionar una reacción inflamatoria, enrojecimiento y producción de flujo vaginal. Pero esta reacción inflamatoria también se va a dar porque en su estructura, esta tricomona, su axostilo termina en una porción bien afilada que le va a permitir el anclaje en la mucosa, como si fuera un alfiler. Y eso va a dar la clásica lesión de la colitis en fresa, porque son como puntitos en toda la mucosa. Y alrededor, ¿no se acuerdan de la colitis en fresa? Sí recuerdo, ¿verdad? Ya, entonces esa es la importancia del axostilo. Ahora, recordemos lo que les he mencionado al inicio. ¿Cuáles son las partes del trofozoito de la tricomona? 4 flagelos anteriores, tiene su núcleo, esta membrana ondulante que la va a diferenciar del otro trofozoito que hemos estudiado, pero esta membrana ondulante no va a ocupar la totalidad del cuerpo, sino sus 2/3 partes. Tiene una forma piriforme, amoeboidea, y el tamaño oscila entre 7,23 por
de largo por 12 micrómetros de ancho. Este es el estadio infeccioso, es decir, el trofozoito, y se va a transmitir mediante el contacto sexual. ¿Cuál es la puerta de entrada entonces? Dos vías principalmente: la uretra y la vagina, ¿verdad? Y en el caso de los varones, uretra, próstata y epidídimo, es decir, puede llegar hasta allí. Acá están ustedes el día 31 en Halloween. ¿Cuánto es el periodo de incubación? 7 a 14 días. Hasta 28 días, 4 hasta 4 28 días. O sea, significa que post Halloween, ¿cuándo van a debutar con clínica? Casi como ya vamos a estar a mitad o acabando la fase 3. ¿No? Entonces todavía van a estar fresquitos en el tema. Entonces, si tienen alguna molestia, tienen que colaborar con el aprendizaje, nos dan una muestrita y vamos a ver ahí trofozoitos en fresco. Y ahorita vamos a ver también el tratamiento, a quién tiene que darse también, no solamente es de uno. Entonces, estos, una vez que ingresan por estas vías, se van a anclar a la mucosa por una proteína, ¿cómo se llama? Alanina, que le va a permitir este anclaje. Bueno, acá está un poquito. Sí, ya. Entonces, una vez que se anclan a la mucosa, también van a comenzar a hemolizar a los hematíes, porque van a liberar de esta manera el hierro. Entonces, de una u otra manera, tanto sea por la menstruación propiamente o ya como su mecanismo de patogenicidad propiamente, van a comenzar a lisar el hematíes. Y las otras causas que les mencioné que van a favorecer este crecimiento o sobrecrecimiento y reproducción de esos trofozoitos, ¿no? Que va a ser la disminución de los lactobacilos de Doberman y la disminución de los estrógenos. Se van a reproducir de forma asexual, por fisión binaria. Clínicamente, si afecta e ingresa por vía tanto de la uretra y por vía vaginal, entonces me va a causar clínica en ambos sistemas, ¿sí? O sea, urinario y también por el aparato reproductor, se podría decir, por la leucorrea, ¿no? La vagina. Entonces, epidemiológicamente, ¿en quiénes va a ser más frecuente? En mujeres con múltiples parejas sexuales. ¿Y cuánto considero múltiples parejas sexuales? Más de uno, dice Rodrigo. Ya se entiende que más de uno es mucho. ¿Para los hombres es igual? ¿Qué opinas? Jan. Más de uno. Más de dos, dice. Uno. ¿Qué opinas, Joseph? Soy religioso. ¿Ustedes creen? No, ya lo conocen, ya. Más falso, ¿no? Ariana, ¿cuánto crees? Más de uno. Se consideran múltiples parejas sexuales o incluso promiscuidad cuando tienes más de 3 parejas sexuales en el mes. Más de 3. Promiscuidad, ¿verdad? Ya. Entonces, mujeres con múltiples parejas o parejas con múltiples parejas. O sea, son un poquito enredados, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Supongamos que Angie cree que su enamoradito solo está con ella. Pero no, es así. Su enamoradito, a su vez, tiene como 10 chicas. Y esas 10 chicas, una de ellas debe ser más vándala que la otra. Y ella, a su vez, tiene otros contactos. ¿Cómo va creciendo? ¿Se dan cuenta? Entonces, basta que ella esté solo con esa persona y diga, yo solo tengo una pareja, solo una. Ya, pues basta esa una si esta única persona tiene múltiples parejas sexuales o ha tenido. No solo para la tricomonas, sino para otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué va a ocasionar entonces clínicamente? Inflamación vulvar, y vaginal, ardor, irritación y dispareunia. ¿Qué es dispareunia? Dolor. Ya. Va a ocasionar el servicio en fresa o la colpitis en fresa, hipersecreción blanca, cremosa, espumosa y abundante. ¿A quién les hace recordar esto? ¿A quién? A la candidiasis. Es lo que hemos aprendido, yo me incluyo en mi pregrado.
las imágenes que nos ponían, ¿no? De candidiasis blanco, la vaginosis bacteriana un poquito más gris y la tricomona amarillo verdoso. ¿Ya? ¿Cuál es la realidad? Que es blanco, ¿sabes? Leucorrea, blanco. Y también ocasiona prurito, también. ¿Y quién ocasiona prurito también? La candidiasis, pero no es exclusiva de la candidiasis. ¿Ya? O sea, miren, también en la tricomona puede haber prurito. Y flujo blanquecino. Entonces, ¿cómo puedo diferenciarlas? Agarro mi espéculo, reviso el cuello y estas lesiones que me dan así puntiformes o la colpitis en fresa, eso sí es característico de la tricomoniasis. ¿Ya? Entonces no se guíen solamente por el flujo. Generalmente el varón es asintomático totalmente. Y cuando da clínica puede ocasionar sí, uretritis, prostatitis o epididymitis. Puede llegar a este. Clínicamente entonces, lo más importante, flujo vaginal. Que va a ser blanquecino. Puede ocasionarme prurito, enrojecimiento vaginal, también. ¿Cómo hago el diagnóstico? En el caso de los varones, recuerdan ustedes que cuando hablamos de gonorrea, hablábamos de la primera gotita de orina matutina para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Es lo que se indica, pero pero no es del todo sensible, ¿ya? ¿Qué es lo ideal? O sea, puedo tomar esta muestra, la primera gotita o tanto sea secreción mucoide o de orina en el caso de los varones, puedo hacerlo, pero no tiene la sensibilidad suficiente para yo poder diagnosticar. Muchos falsos positivos se les van a ir de las manos si toman en consideración solo esa prueba, es decir, un examen directo de estos. ¿Cuándo me sirve? Cuando sea la primera orina de la mañana, en el caso de los varones, o así sea una gotita mucoide si quieren, no hay problema, pero PCR en tiempo real. Eso sí me ayuda, QT-PCR. Eso sí es súper útil. ¿Ya? En el caso de las mujeres, un poco más sencillo, ¿no? Porque si me va a ocasionar leucorrea, fácil, agarro mi espéculo, tomo un hisopo, lo que tenga, lo extiendo, hago tinción, o incluso son hallazgos ocasionales cuando se hacen los papanicolaos. Entonces toman una muestrita ahí para el papanicolao y aparte de que observan el cambio a nivel celular, también encuentran tricomona. O sea, como un hallazgo ocasional, porque ya van a estar tenidas. Y entonces es mucho más sencillo el diagnóstico en el caso de las mujeres. Además, por otra característica que les he mencionado, que a nivel del cuello vamos a observar este punteado en fresa. ¿Cuál es el tratamiento? Metronidazol. Y lo que les dije, debe hacerse tanto el paciente como a su compañero sexual. Entonces, si ustedes el 31 en su Halloween van a conocer a alguien, ¿vamos a poder darle tratamiento a su compañero? No. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Proteger. Protegerse, dice. ¿Qué más? ¿Qué? Abstinencia, muy bien. Pero ya sus compañeros no creo que tengan caso. Entonces, en esos casos, por lo menos, protección, sí, obviamente. Pero ¿qué más? Saque el número de la chica, entonces, para que la siguiente sea un controlcito y también la traten a la chica. No, es no. Abstinencia, por favor. Ya. Entonces, a lo que iba. El tratamiento debe ser para ambos, tanto para la persona como para la pareja. Pero miren, las pacientes no embarazadas se deben de tratar siempre, aunque sean asintomáticas. Si me hace énfasis en esto de que no están embarazadas y asintomáticas, pero igual se deben tratar, debe ser por algo, ¿no? Entonces debe ser que en el caso de las embarazadas, algo diferente debe haber. En las embarazadas asintomáticas, es preferible no usar tratamiento. En las sintomáticas sí se puede utilizar los
5 nitroimidazoles o clotrimazol en crema vaginal. Generalmente se utiliza crema vaginal en el caso de las gestantes. ¿Y cuánto utilizamos en pacientes que no estén gestando? Hombres, mujeres. Metronidazol, ¿cuánto? 2 gramos en dosis única. ¿Entendido? ¿Cuánto les dijo el doctor? Creo que no les ha dado tratamiento, ¿no? No les ha dicho dosis. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Y ahora continuamos. ¿Toxoplasma? Sí, ¿no? Continuamos. Ya continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que está claro, ¿no? Doctora, ¿y el hecho de que le pueda quedar objetos Sí, que se quede. Ya. depende de cuál es la distancia del fosforito? Porque el doctor dijo que también podría ser una probabilidad, pero muy pequeña. Y que les decía solo para salvar. O sea, lo que la literatura incluso te menciona es de que la tricomoniasis se contagia por vía sexual, sí o sí. Pero existen algunos casos en los que no podría ser solo por esta forma de contagio. O sea, podría ser por fondo. Podría ser. Y sí, tal vez podría sobrevivir, pero sería por horas. Porque los trofozoitos no sobreviven mucho tiempo. Y tampoco sobrevive al pH ácido que tiene nuestro estómago. O sea, son bien sensibles los trofozoitos, tanto a las temperaturas, a los extremos, ¿no? Al frío, al calor y a los pHs ácidos. Entonces, podría ser por fomites, sí, pero en un lapso de horas. Literal, 2-3 horas, de hecho, no más. Sí, no más. ¿Alguna duda más? Decía en el libro factores que favorecen pH ácido y después decía pH elevado. O sea, es lo que produce el fosforito. O sea, el factor que supuestamente si el fosforito le hace daño el pH ácido, el factor que favorecería sería Más alto, o sea, más alcalino. Está un poco, eso sí, confuso en el mismo libro, porque el pH ácido de la vagina como tal, ¿en cuánto sigue? 3.5, 4.5, dependiendo de la bibliografía. Y lo que te dice también en el libro es de que entre 6 y 7, o 5 y 6. Ya, y 5 y 6 ya estás yéndote para lo alcalino. Entonces, queda un poco de duda. Pero bueno, en mi conclusión, no está tan ácido como debiera estar. Pero tampoco se va a lo alcalino. Pero obviamente un pH alcalino va a favorecer mucho más. Sí, ya. ¿Algo más? Ya. ¿Quiénes tienen gatitos? 2. Pocos tienen gatos, ¿no? ¿Perritos? Todos, casi todos. ¿Y los que no? Entonces, la toxoplasmosis, ¿por qué hablamos de gatitos? Porque es nuestro huésped definitivo. ¿Ya? Es una infección producida por el Toxoplasma gondii, que es un protozoario intracelular de la subclase de los coccidios. Los coccidios, que tanto les gusta a ustedes y que recuerdan su ciclo de vida, ¿verdad? ¿Verdad? Me había olvidado, me tengo que preguntar. Me olvidé. María Ayota. María, sí. Rodrigo. Ayota. Has llegado. Joseph, sí, llegó. Bueno, todavía. Sofía. Pero es un monte. ¿Cómo que llegó? María Fernanda. Creo temprano, ¿sí o no? Sí. Incierto. Jean-Percy. Ahora sí. No, María. Angie, sí. Ivana no ha venido. ¿Qué ha pasado? Ivana 2. ¿Qué ha pasado? No es que
la puerta, por favor. Muy bien, a ver, vamos a comenzar por aquí. A ver, Paola, ¿cuál es tu cumpleaños? Fecha. Marilyn. ¿Cuál es el ciclo de vida de Glitosporidium? Nada, 9 años. Alessandra. Bueno, primero empieza con la reproducción asexual, que bueno, básicamente pasa de ser un quiste que tiene adentro esporozoides, son 4 esporozoides. Ya. Bueno, básicamente lo que va a hacer es que se va a dividir o multiplicar. ¿Se divide? De esos 4. Ya. Bueno, es un ooquiste con 4 esporozoitos desnudos que se va a desenquistar en el intestino delgado. Muy bien. Los esporozoitos se van a meter a las microvellosidades. Con la vacuola parasitófora se van a dividir. Se forma el esquizonte, del que salen los merozoitos. Va a hacer otra reproducción en otra célula, solo lo hace 2 veces. Y de ahí el merozoito va a formar el microgametocito, el macrogametocito. ¿Qué tipo de merozoitos? 2. ¿Cómo que tipo? ¿Qué generación? La 2. Ya. Microgametocito, macrogametocito. Microgametocito se forman los microgametos que van a fecundar al macrogameto. Y ahí se va a formar el huevo y se va a enquistar y se va a llamar ooquiste. ¿Qué más? Y bueno, se va a hacer la esporogonia y va a salir por los sesos. No, falta. A ver. Victoria, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Rodrigo, ¿qué le falta? Se solo hace los 3 ciclos, ¿no? ¿Qué le falta? Cristian, ¿qué le falta decir? Que va a formar lo quiste de pared gruesa y lo quiste de pared delgada. Eso. ¿Cuál es la diferencia? Delgada va a ser lo que es interna y lo quiste de pared gruesa va a ser exteriorización o autorización. Muy bien. Muy bien. Aquí se lo vamos a poner los 2 puntos. Muy bien. Ya lo necesito hacer. Entonces es necesario que recuerden eso, porque el ciclo que vamos a detallar ahora es algo similar. Solo vamos a hacer algunas modificaciones en algunos casos. Y si no se acuerdan el ciclo de coccidias, se van a enredar mucho más con esto. Entonces el agente biológico va a ser el Toxoplasma gondii, que mide de 4 a 6 micras. ¿Similar a quién? ¿Qué coccidio? Glitosporidium, que medía de 4 a 5. Creo que por acá nomás y allá. Pasa por allá, no escucho. Ya. Los gatos van a eliminar en la materia fecal los ooquistes, que miden de 10 a 12 micras. Los taquizoitos son las formas intracelulares de reproducción rápida. Y dentro de los tejidos vamos a tener quistes tisulares. Y estos van a estar contenidos de bradizoitos. A partir de acá quiero que se percaten bien en el color que les he puesto, porque tiene una finalidad de al final indicar quiénes hacen ciclo proliferativo y quiénes hacen ciclo clínico. ¿Ya? La infección aguda se va a encontrar compuesta por los taquizoitos. Este es un parásito extraepitelial que se va a multiplicar rápidamente.
Su tamaño oscila entre 4 a 6 micras de longitud por 2 a 3 de ancho. Tiene una parte más delgada, que es su cono, y una parte más ancha, que es más bordeada. Que cuando se hacen coloraciones con Wright o con Yensa, además de observar su forma arqueada, de media luna, de banana, como otros lo llaman, se va a observar el azul pálido de su citoplasma y un color más rojizo en el núcleo paracentral, este de aquí. Es decir, no está en el centro mismo, sino está un poquito más abajo, un poquito más desplazado. Cuando el huésped ya desarrolla inmunidad, es decir, ya tiene anticuerpos circulantes, no va a lograr sobrevivir el taquizoíto, porque va a ser fagocitado. Entonces, necesitan un mecanismo de protección. ¿Y cuál es ese? Meterse en los tejidos, pero van a formar un quiste. Y estos quistes van a contener fulbradizoitos, que es la forma crónica de la enfermedad. Y aquí se van a ir reproduciendo lentamente. Entonces, tenemos dos ciclos. ¿Cuáles serían? Un ciclo proliferativo, cuyo protagonista, ¿quién es? El taquizoide. Y un ciclo quístico, ¿qué es? ¿Quién es el protagonista acá? ¿Quién? Bradizoide. Y la forma infectante va a ser este de acá, esta imagen, que es un ooquiste, que sale en las materias fecales de los gatos y que va a contener lo mismo que la isospora B. ¿Qué contenía? Listo, igualito. En su interior se forman 2 esporoquistes y cada uno contiene 4 esporozoitos. Muy bien, motivo de otras preguntitas. Lista, lista. Dania, ¿cuál es la forma infectante del Cryptosporidium? ¿Qué? Ya, ¿qué más? Muy bien. María Fernanda, forma infectante de la Ciclospora cayetanensis. El ooquiste con 2 esporoquistes y 2 esporozoides. Muy bien. Queda uno. Joseph, No. forma infectante de Isospora baby. ¿Lo quiste? Paso. No hay esa respuesta. Lo acabo de decir, ¿ah? ¿Cuál es? ¿Alguien? Marilia, forma infectante de Isospora baby. Con dos esporoquistes y cada uno con 4 esporozoides. Así es, muy bien. ¿Y cómo es la forma infectante del toxoplasma? Igual que el isospora. 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Obviamente el ooquiste, ¿no? Que contiene sus 2 esporoquistes. Ya. Dentro de las formas evolutivas, ¿qué nos interesa? Saber, conocer a los esporozoitos, los taquizoitos, bradizoitos, que al final van a estar en los tejidos, pero también me importa conocer al pseudoquiste y al quiste como tal, que ahora lo vamos a definir. Aquí está. Pero primero vamos a detallar a los taquizoitos que ya se los he presentado, pero para que lo vean un poquito mejor, en esta imagen del fondo, ustedes observan unas estructuras unas moraditas tenues y al centro una parte más intensa. ¿Sí? Estos son los taquizoitos. Noten que tienen una forma más en media luna, como si fuera una banana realmente, o en arco, con el núcleo paracentral, o sea, no está en el centro como tal. Ya, ahora sí. Y tenemos al quiste y el pseudoquiste. Recuerden lo que yo les he mencionado en un inicio.
Quédense con eso para que no se mareen. Quiste, bradizoíto. Taquizoíto, reproducción rápida o proliferativa. Nada más. Entonces, si yo hablo acá de quiste, ¿en quién pienso? Es bradizoíto, pseudoquiste, taquizoíto. Entonces, el quiste es lo que observamos aquí al fondo y es lo que tenemos que buscar también en la lámina, en la única lámina que tenemos allá en el microscopio de Joseph. Este es un quiste que va a contener internamente a los bradizoítos. ¿Cuántos? Más de 50 por cada quiste. Y circundante a este va a haber reacción periférica, reacción inflamatoria. El pseudoquiste va a contener taquizoítos en reproducción. ¿Y cómo se reproducen? Por endomiogenia. Y por último tenemos al ooquiste, que va a ser la forma infectante. Y ustedes ya lo conocen. Es un ooquiste con 2 esporoquistes que contienen cada uno 4 esporozoitos. Ahora sí, ciclo de vida. Entonces, acá, al igual que en otros parásitos, para no confundirnos, hemos definido primero quién es el huésped definitivo y quién es el huésped intermediario. En este caso, nuestro huésped definitivo único son los gatos. Y los huéspedes intermediarios, dentro de ellos estamos nosotros, el hombre, pero también existen otros animales que van a estar aquí. ¿Quiénes, por ejemplo? Ratas, ratones, aves y otros. ¿Cómo se contagian? Tanto los gatitos como los huéspedes intermediarios. Los gatitos por múltiples formas, pero ooquistes también. Y el huésped intermediario, ooquistes también. Cuando el hombre o los animales ingieren ooquistes, se liberan estos parásitos que van a infectar a los macrófagos. Y los macrófagos van a diseñarse pues a todos los tejidos. Y los macrófagos no van a estar siempre indemnes, intactos. Va a llegar un punto en el que estos se van a romper y van a liberar a estos parásitos. Otros mecanismos de infección humana son la ingestión de carne mal cocida con quistes tisulares, por transfusión sanguínea, trasplante de órganos o por transmisión placentaria, que es por eso que estudiamos la toxoplasmosis, que es lo que más nos interesa. Otro dato importante, en el hombre y en los animales, que son los huéspedes intermediarios, miren esto, puede ser pregunta de su examen de teoría, nunca ocurre la reproducción sexuada, nunca. Por lo tanto, no eliminan ooquistes al medio ambiente. Entonces, ¿cómo infectan ellos al huésped definitivo? O sea, hablo de las ratas, de los ratones. Cuando se los comen. ¿Por qué? Porque están en los tejidos. Están los bradizoítos en los tejidos. Y el gatito cuando come una rata, un ratón, ¿qué hace? Lo asa, lo prepara, lo cocciona, lo sazona. No, nada, ¿verdad? Tal cual. Pero incluso en algunos lugares de nuestro Perú comen gatos, ¿verdad? ¿Y dónde también pueden existir bradizoítos? ¿En los gatos? Sí, también, porque son bradizoítos, pueden irse también, quedan en el tejido. Ya, de todo este cuadrote, solo quiero que recuerden esta parte de aquí, la parte de aquí. Lo demás lo vamos a explicar en otras diapositivas. El huésped definitivo entonces puede contagiarse tanto por los ooquistes maduros, que los vamos a encontrar en las heces. ¿Cómo se bañan los gatitos? Se lamen. Entonces, ¿cómo creen que se infectan? Por este mecanismo, ¿verdad? Ellos mismos como que se autoinfectan. Pueden también infectarse por pseudoquistes, zoítos, van a contener estos. O por quistes tisulares como tal, que en estos van a estar los bradizoítos. Ahora vamos a ver una imagen que va a aclarar un poquito más. Este es nuestro huésped definitivo, porque en este caso va a cumplir un ciclo enteroperitoneal. La reproducción va a ser de ambas maneras, sexual y asexual. En el caso del hombre, solamente reproducción asexual. Esto ya lo vamos a definir a continuación. Ya.
Entonces, en el huésped definitivo, que es ¿quién? El gato, teníamos tres formas de infectarlo. ¿Cuáles son? Primero, las heces, que van a contener al quiste maduro. Vamos a tener en huéspedes intermediarios, que para personas, a los pseudoquistes o los taquizoitos o los quistes como tal, que van a ser los bradizoitos. Muy bien. Si se infecta con un ooquiste maduro, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que contiene? 2 esporoquistes con 4 esporozoitos. Muy bien. Estos se liberan, salen estos esporozoitos y se van a ir ¿a dónde? No se quedan allí en el intestino, se van a los tejidos. Y allí pueden formar pseudoquistes, donde van a seguir su reproducción, es decir, los taquizoitos, y algunos van a regresar a las células epiteliales del intestino delgado, donde van a comenzar su ciclo sexual. Y una vez que comience el ciclo sexual, recuerden lo mismo que en coccidias. ¿Cómo comenzaba el ciclo sexual? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes comenzaba el ciclo sexual? Pero antes de estos, ¿quiénes? Merozoitos. Los merozoitos. Los merozoitos comienzan el ciclo sexual. Ya. Y aquí está. Merontes, gametobio, progonio, quiste y todo lo demás. Ya está. Eso está fácil porque ustedes deben recordar el ciclo de coccidias. Algo diferente va a suceder en el caso de los taquizoitos y los bradizoitos. En estos, las células igual ingresan, se van al intestino delgado, pero van a iniciar una reproducción especializada de esquizogonias. Que esto va a dar como resultado a los merozoitos, ya no de primera ni de segunda generación, sino desde la letra A hasta la letra E. Merozoitos A, B, C, D, D y E. ¿Ya? Y así como en el caso de las coccidias, los de segunda generación iniciaban el ciclo sexual, en este caso, los merozoitos D y E van a ser quienes comiencen la reproducción sexual. Solamente entonces reemplazamos eso. En el caso de los taquizoitos y bradizoitos, cuando se infecta de esta manera el huésped definitivo. ¿Ya? Lo demás es igualito. Tenemos entonces a los merozoitos que van a dar a los gametocitos, luego a los micro y macrogametos que van a formar el nuevo cigote. Al final, estos van a formar el ooquiste. Doctora. Ay, no. Ya se me puso mal. Acá no puedo hacer nada. Ya se reinicia la luz. Un segundo. Ya. ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué miedo! Es Terminator. ¡Qué miedo! Ya. Ya. Entonces, ¿sí entendí hasta acá? No, yo los veo un poco perdidos. Tienen que recordar el ciclo de coccidias. ¿Ya? Primero es. Entonces, den una repasada al ciclo de coccidias mientras yo voy al baño, que será 2 minutos, y bueno. ¿Ya? Y volvemos a repetir.
que escriba. Pero estaba con vía. Me entendí. ¿Ya? Ya. A ver, repasaremos un poquito. Ay, ya no se me acuerdo, por favor, me olvidé. Ya, comenzamos entonces. ¿Cuál es el primer paso en el caso de las orquídeas? Recuerden el cuadrito naranja. ¿Cómo iniciaba? Reproducción asexual. Luego se desenquista. ¿Dónde? ¿Qué libera? Cuatro espermatozoides. ¿Qué pasa con estos? Se convierte en Ya. Y van a dar como resultado a quiénes? A los merontes, espermatozoides, mujeres. Ya. ¿De? Primera y segunda generación. ¿Qué pasa con los de primera generación? Primera generación. Pueden regresar. Así es. Y los de segunda generación comienzan el ciclo sexual. ¿Cómo así? Con los microgametocitos y macrogametocitos, que van a dar origen a quiénes? Microgametos y macrogametos. A su vez, estos originan a quién? Luego. Ya, ahora sí, muy bien. Ahora sí están aptos para poder escucharlo de sus otras. O sea, doctora, la primera puede reinfectar y la segunda No reinfectar, sino regresa. Puede hacer el mismo ciclo. Porque los quistes de pared delgada son los que ocasionan la reinfección. Ya. Entonces, ya recordando esto, vamos a entender que sucede lo mismo en el caso del toxoplasma en la primera parte, con el ooquiste maduro. ¿Sí? Acá tenemos que se van los tejidos. En este caso forma pseudoquiste. El pseudoquiste contiene a los taquizoitos. Estos regresan a las células epiteliales del intestino delgado, donde comienza el ciclo sexual y comienza lo que ustedes ya conocen. ¿Sí? Esquizogonia, gametogonia, esporogonia y ooquiste maduro. ¿Ya? ¿Sí? Hasta ahí está bien. Ya.
el gato también se puede contagiar por infectarse con qué? Con taquizoitos o bradizoitos. O sea, puede comer estos dos. ¿Ya? Come tanto a los taquizoitos o a los bradizoitos. Estos van a liberar a los taquizoitos, a los bradizoitos, a lo que fuera. Van a infectar, sí, a nivel del intestino delgado, todo lo que conocemos anteriormente, cuando cambian con el inicio del ciclo sexual. Van a iniciar la reproducción de forma especializada. Van a formar ya no esquizontes o merontes, merozoitos de primera y segunda generación, sino van a formar merozoitos clasificados en letras, desde la A hasta la E. Y a diferencia del otro, que los de segunda generación iniciaban el ciclo sexual, en este caso, ¿quiénes inician el ciclo sexual? Los merozoitos D y los merozoitos E. Luego, ¿qué sucede? Dan origen a quiénes? A los microgametocitos y macrogametocitos. ¿Y a quiénes forman ellos? Macrogametos y microgametos. Luego, el loquiste inmaduro sale y en el exterior necesita madurar. Todos expresan a veces de manera separada. Solo el criptosporídeo. Solo el criptosporídeo. Ya, entonces hasta ahí se entiende. ¿No te lo podía repetir? No se entiende, ya otra vez. Ya sabemos el ciclo de criptosporidium. Obviamente solo quiero que entiendan hasta oquiste, porque a diferencia de criptosporidium, en ciclosporio y los demás no existe esa división de quiste de pared gruesa, quiste de pared delgada. Solamente es en el criptosporidium. ¿Ya? Aclaración. ¿Ya? Sí, sí. Ya. Entonces solamente grábense el ciclo hasta oquiste. Ya. Muy bien. Entonces tenemos que el huésped definitivo se va a infectar por el oquiste maduro, que sucedía igualito en las coccidias. Iniciaba con la salida de esos esporozoitos, se van en este caso también a los tejidos, y van a formar aquí pseudoquistes, que estos también pueden regresar en forma de taquizoitos y van a infectar a nivel del intestino delgado. Y una vez aquí van a comenzar su ciclo sexual, cuando es la infección por quiste maduro. Y continúan la infección como ya ustedes lo conocen, a nivel intestinal. ¿Qué pasaba a nivel intestinal? ¿Qué pasaba a nivel intestinal? Ya está a nivel intestinal, liberados los esporozoitos. ¿Qué sucedía ahí? Se convierten ¿en qué? Una vez en el intestino, en merontes. En merontes. Y está. Y una vez que son merontes, algunos van a comenzar el ciclo sexual. Recuerden ustedes que en el huésped definitivo se va a cumplir los dos ciclos: ciclo sexual y ciclo sexual, igual que en las coccidias. Pero no sucede lo mismo en los huéspedes intermediarios, o sea, en nosotros. ¿Hasta dónde llegaría el ciclo? Hasta meronte. Pero acá, ya, a lo mejor no se entiende. Ya vamos a ir, ya. Luego, la variación va a ser en los taquizoitos y en los bradizoitos. Continúan su ciclo de inicio igual. ¿Ya? Se liberan a nivel del intestino delgado, pónganse. Pueden algunos formar como tal allí mismo el ciclo, se convierten, o algunos también pueden irse a formar quistes, como vemos acá, que en los tejidos van a formar pseudoquistes, regresan como taquizoitos, todo lo que ustedes observan acá, igualito, ¿ya? Pero, ¿cuándo cambia la situación? Cuando vamos a iniciar el ciclo sexual. Ya no son los merontes de acá arriba, sino son merozoitos especializados también, así como los de primera y segunda generación. En este caso son lentos, desde la A hasta la E. Pero ¿quiénes comienzan el ciclo sexual? ¿Todos? No. ¿Quiénes? Solamente los D y los
esperozoito D y E. Estos van a formar ¿a quiénes? Micro y macrogametocitos. Pequeñitos. Luego, micro y macrogametos. Luego, sale al exterior inmaduro. Necesita allí permanecer un tiempo para alcanzar la madurez. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna duda ahí? ¿Seguras? Victoria, María Fernanda. ¿No? Ya ver, María Fernanda, ven. ¿Dónde no entiendes? A ver, explícame. Lo de pseudoquiste y taquizoide. ¿Dónde? Tejido, pseudoquiste. Ya. Algunos. Acá está, ya. Entonces en el ooquiste. Ya. Una vez que ingresa el ooquiste maduro, se va al intestino delgado. Del gato en este caso. Y en el intestino del gato, estos trofozoitos, taquizoitos, ¿se quedan allí? ¿A dónde se van? Algunos se van a los tejidos a formar, pueden ser quistes como tal o pseudoquistes. ¿Qué contiene un quiste? ¿Qué contiene un pseudoquiste? ¿Cuál es el ciclo proliferativo? Taquizoitos. Entonces, estos taquizoitos en forma de pseudoquiste no se van a quedar allí. Algunos van a regresar al intestino delgado, de donde estén, para completar el ciclo. Para comenzar el ciclo sexual. Porque si no regresan allí, se quedan como taquizoitos y probablemente se queden en quistes, o sea, en bradizoitos, y ahí quedan. Pero algunos tienen que regresar para iniciar la fase sexual. Es decir, que se transformen en merontes. Entonces, como merontes, ya no se forman en primera y segunda generación, sino desde la A hasta la I. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendido mejor? ¿Sí o no? Ya, vamos a repetir al final, ¿ya? Me la cabeza. Doctora, pero ¿también se pueden hacer los pseudoquistes en los macrófagos? Así lo mencionó el doctor. Sí, porque inicialmente, como taquizoitos, son atacados por nuestros anticuerpos y también por los macrófagos. Entonces, algunos que son atacados por los anticuerpos mueren. Y algunos que son fagocitados por los macrófagos como tal, continúan allí su reproducción y rompen al macrófago, ¿no? Entonces son liberados en donde estén, en el tejido en donde estén. Y estos viajan nuevamente. ¿Sí? Ya, pero no se complique con eso, por favor. A ver, creo que tenía un poco de... Ya, vamos a leer eso nuevamente, ¿ya? Para cerrar ya esta parte. Los gatos son los huéspedes definitivos, en cuyo intestino hay reproducción sexual y asexual, lo que hemos mencionado hace un rato. Para finalmente eliminar ooquistes en la materia fecal, que son infectantes para el hombre y los otros animales, o sea, los huéspedes intermediarios. Después de que el gato ingiere los ooquistes, o sea, en la materia fecal, que puede ser de él mismo, se liberan los esporozoitos que van a invadir la mucosa intestinal para repetir el ciclo sexual e invadir a diferentes tejidos. Cuando el hombre o los animales ingieren ooquistes, es decir, las heces del gato, se liberan los parásitos que infectan los macrófagos y se diseminan a los tejidos, lo que les acabamos de decir. Otros mecanismos de infección humana son la ingestión de carne mal cocida con quistes tisulares, por transfusión sanguínea o por trasplantes de órganos, su tejido, y por transmisión placentaria. Supongo que se preguntarán, ¿por qué por transfusión sanguínea y por qué por transmisión placentaria?
Así es. Estos tienen dos caminos, en el caso de nosotros, irse por vía linfática o irse por vía hemática. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en el huésped intermediario que somos nosotros, van a ocurrir dos fases, una fase aguda y una fase crónica. ¿Qué sucede en estos casos? Ya no nos compliquemos con esto. Se va al intestino delgado, ¿ya? Los ooquistes. El ooquiste infectante en este caso. ¿Qué es lo que nos infecta a nosotros? El ooquiste, ¿ya? Este ooquiste que contiene 2 esporoquistes más 4 esporozoitos cada uno, ¿ya? Estos esporozoitos están liberados. Se van a nuestro enterocito, se convierte en trofozoito y por medio de endodiogenia, reproducción asexual, se dividen a talquizoitos. Y tienen dos caminos, irse por vía linfática o por vía hematógena o circulatoria. Entonces, en el sistema linfático pueden quedarse a nivel de las placas de Peyerl, a nivel intestinal, y a nivel circulatorio, ¿a dónde se van? A todos los tejidos, cerebro, ojo, retina, hígado incluso, a todo órgano, a todos. Pero algunos de estos son eliminados por el sistema inmune, porque como les he mencionado, los taquizoitos son bien sensibles, tanto a nuestros anticuerpos como también a las temperaturas extremas y al pH ácido del estómago. ¿Ya? Entonces algunos pueden ser inhibidos, eliminados por nuestro sistema inmune. Crónicamente, ¿a quién teníamos que recordar? A los bradizoitos. Entonces, nuevamente tenemos estos dos caminos, al sistema linfático, y que crónicamente al final se va a localizar en las placas de Peyerl, como pseudoquistes que van a contener taquizoitos. Y a nivel circulatorio van a formar en todos estos órganos, tanto en músculos, sistema nervioso central, retina, como les mencioné, hígado y otros órganos en forma de quistes tisulares que van a contener bradizoitos. Igual el tipo de reproducción es el mismo, endogéneo, o sea, asexual. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que clínicamente puede afectar a gestantes, sí, claro, como otras muchas enfermedades, pero la diferencia es que va a ocurrir una infección del feto, o sea, va a haber un traspaso transplacentario. ¿Por qué? Por la sangre. Y el tipo de clínica que me va a ocasionar en el feto va a depender del tiempo, del momento en el cual se está infectando la mujer. Es decir, si se infecta en el primer trimestre, ¿tiene mayor complicación el bebé? Sí. Aborto. La mayoría acaba en abortos. A medida que aumentan los meses, es decir, en el último trimestre, si se infecta, ¿tiene mayor repercusión? Menor repercusión. Menor, porque ya el bebé está formado. Pero eso no significa que el bebé no se contagie. También se contagia. También. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya hemos mencionado algunos hace un momento. Consumo de carne contaminada, malos hábitos higiénicos, mala cocción de alimentos, embarazo en el primer trimestre, pacientes con VIH, uso crónico de inmunosupresores, consumo de agua contaminada. Y esto es como factor de riesgo en general. ¿Cuál es la prevalencia de la toxoplasmosis en nuestra población? De un 40 a un 50%. Y de todos estos, es como que de todo el salón, la mitad tuviese ya o ha tenido o tiene toxoplasmosis. Pero ¿a cuántos ustedes ven con clínica? A ninguno. ¿Por qué? Porque en teoría son inmunocompetentes. En teoría, ¿no? Y si hay clínica, en algún momento tal vez han hecho clínica, ¿cuál sería esa clínica? Cursan como un síndrome monoclósico, ¿no? Como una gripe. Pero hay algo que llama la atención, porque no toda gripe cursa con adenopatías generales y fiebre
acompañado de adenopatías. No todos. Hay otras enfermedades que cursan de la misma manera, por supuesto, puede ser diagnóstico diferencial de muchas. Pero, ocasionalmente, si encontramos a un paciente con estadio SIDA y episodios de fiebre, picos, tal vez febriles, y linfadenopatías, entonces lo primero, y clínica neurológica, ya pues lo primero que voy a pensar es en una toxoplasmosis. Entonces, en una toxoplasmosis aguda, sintomática, o sea que son muy pocos casos, voy a encontrar fiebre brusca, clínica de la gripe, odinofagia, tos, erupción cutánea, pero no es común esto de la erupción cutánea. Pero miren, aclaración, sin lesiones en palmas y plantas. ¿Como quién? ¿Quién sí tiene lesiones en palmas y plantas? La sífilis. Y la toxoplasmosis ganglionar o linfática, que es lo más frecuente, aquí sí vamos a encontrar ganglios o linfadenopatías cervicales bilaterales, fiebre, malestar y fatiga severa. No la flojera que ustedes tienen usualmente, sino severa. Y la toxoplasmosis ocular, en la cual vamos a observar chorioretinitis, visión borrosa, escotomas y fotofobias. ¿Por qué todo esto? Nuestro sistema inmune siempre lucha, ¿verdad? Y si vamos a encontrar macrófagos y demás células muertas allí, ¿qué ocasiona? Hay apoptosis, hay necrosis del tejido. ¿Y cómo cicatriza nuestro organismo en una herida que tenemos? Con fibrosis. Y lo que ocasiona a nivel del ojo va a ser muy similar, pero estas cicatrices van a perjudicarnos porque va a causar visión borrosa y todo lo que hemos mencionado. ¿Ya? La clínica congénita, como les he mencionado, va a depender de la primoinfección. Miren, primoinfección durante el embarazo, eso es importante también. En su examen teórico les pueden poner algo así. ¿Qué significa primoinfección? O sea, si una mujer ha tenido gatos toda su vida, ha rescatado, es cat lover, ha rescatado gatitos de la calle, probablemente ya tenga IgG contra toxoplasmosis. ¿Esto es un factor protector para que haga toxoplasmosis en el embarazo? Sí, no. ¿Y por qué? Sí, no. Sí. ¿Por qué? Porque ya tiene IgG. ¿Y cuál es la única inmunoglobulina que pasa la barrera transplacentaria? IgG. IgG. No se olviden de esas cosas. IgG de gestación. IgG. Entonces, ¿le da un factor protector al bebé? ¿Cómo que no? Claro que sí. Por eso es que dice primoinfección. O sea, si ustedes no han estado en contacto con gatitos antes de embarazarse y quieren dárselas ahí de salvadora durante su embarazo, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Ya. Entonces, en el primer trimestre la infección fetal es menos frecuente, menos probable, pero el daño fetal va a ser mayor, que puede al final terminar en aborto. En el segundo trimestre, ya, ahí sí, porque todavía está en formación. ¿Qué me va a ocasionar acá? La entrada de sabina, calcificaciones cerebrales, hidrocefalia, chorioretinitis y convulsiones. Y ya en el tercer trimestre, que la infección es mucho más frecuente, pero el daño fetal es mínimo. ¿Qué me va a ocasionar? Ya una infección generalizada. O sea, no es que también no me ocasiona nada, ¿eh? Que no pueda tal vez hacer mucha clínica específica, es diferente, pero sí voy a tener una infección generalizada. Crónicamente, más lo vamos a ver en inmunosuprimidos. ¿Por qué? Crónicamente, se supone que están en dónde? En quistes, en tejidos, se forma en bradizoitos, como bradizoitos. Entonces, si están como bradizoitos,
¿qué tendría que suceder para que esto se pueda activar? El sistema inmune que tendría que bajar. ¿Qué tendría que pasar, por ejemplo? ¿Qué? Sí. Que se contagie de alguna ETS, ya. ¿Qué más? Sí, también. ¿Qué más? Anemia. Los dexalocos, ustedes pueden también, espero que no sean dexalocos ustedes, ¿ah? Cortilocos. Exacto. ¿Tienes gripe? Dexa. ¿Te duele la cabeza? Dexa. ¿Me duele la espalda? Dexa. Todo es Dexa. Todo. ¿Me duele el ojo? Dexa. Todo. Ya. Entonces, clínicamente, la forma crónica va a darse en inmunosuprimidos. Porque ya hemos mencionado, de ustedes, la mitad tiene sus radizoides y sus quistes. Pero no están haciendo clínica. Entonces, ¿qué tiene que pasar? O corticoides, o alguna infección inmunológica autoinmune, que les baje completamente las defensas, quimioterapia, para que pueda activarse la toxoplasmosis y pueda afectarlos. ¿Y tiene tratamiento? Ustedes ahorita sintomáticos con quistes, con radizoides, ¿tienen tratamiento? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Así me doy cuenta, yo soy una pulita y te he pegado. No tengo un accidente. ¿Qué? Tu vida loca. Ah, por eso no ha venido la Ya, ¿tiene tratamiento o no? Sí, dice Jan. ¿Cómo así? ¿Cómo tratan los radizoitos? Clindamicin. Nada que ver. No hay tratamiento para los radizoitos. No hay. ¿Existe tratamiento para los taquizoitos? Sí. Sí existe. Pero para los radizoitos no existe tratamiento alguno. No hay. O sea, ¿ustedes tienen solución? No. Ya. Entonces, ¿en quiénes vamos a encontrar toxoplasmosis en el sistema nervioso central? Cuando hay un déficit cerebral, es decir, su recuento de CD4 está menos de 100. En trasplantes, porque ahí están suprimidos. En el linfoma de Hodgkin. ¿Y qué nos va a ocasionar clínicamente? Puede haber signos focales, neurológicos, por el sitio de la lesión, pero inicialmente no te vas a dar cuenta por algo focalizado. Alteración de pares, convulsiones. Y en la tomografía observamos esta lesión clásica que yo sí en mi internado he podido ver. ¿Ustedes están haciendo prácticas en Goyeneche? ¿Alguna vez? Bueno, pero se han ido alguna vez, supongo. ¿Conocen el pabellón de medicina de varones? ¿Sí? ¿Ya han visto al fondo? Hay como unas cajas que dicen así, donde están pacientes complicados, con VIH, tuberculosis. Ya, yo tenía un pacientito ahí. Mi pacientito se llamaba Brian. Y este pacientito tenía 28 años, más o menos. Tenía SIDA y tenía tuberculosis. Ya, y generalmente paraba durmiendo, bueno, cuando ya era mi paciente. Y no tomaba su tratamiento para la tuberculosis, estaba mal. Hacía fiebre. En la última semana estaba fiebre. Y ya no respondía. Yo a veces entraba de la puertita así y decía, ¿estás bien? Porque, a ver, honestamente, nadie podía entrar. Tenía miedo. Una vez entré, creo, con mi mascarilla de 95, otra mascarilla súper protegida, para evaluar signos específicos, porque no se despertaba. Y me daba miedo también, porque tenía así un aspecto un poquito, o sea, me daba miedo. ¿Ya? Me daba miedo. Y era por medio alto, pero ya estaba pues mal, ¿no? Entonces me daba miedo. Ya bueno, y la cosa es de que pasan los días y el asistente me dice, oye, Brian está mal, lo veo cada día peor. Debe ser porque su tuberculosis se está empeorando o por qué será. ¿Sabes qué? Vamos a pedir una tomografía y aparte de eso vamos a darle su tratamiento. Si no quiere tomar, habrá que ponérselo como enema. ¿Qué? ¿Tratamiento de TBC como enema? Y sí, le llegaron a poner como enema al pobre.
radiografía, fuimos y vimos esta lesión clásica. Y él no tenía una clínica específica, o sea, no tenía signos focales, como dicen. No, lo único que sí había convulsionado, eso sí, y fiebre, nada más. Hasta que un día entra un chico preguntando por él. Y este chico era totalmente diferente. Era un chico alto, musculoso, guapo, lindo. Y todas nosotras, ¿quién es? Vamos a ayudarlo, ¿quién busca? ¿Qué necesita? Ya, y la cosa es que uno de los residentes se ríe y me dice, él es el hermano de Brian. ¿Qué? ¿El hermano de Brian? ¿Quién es adoptado? ¿Él? Y me dice, no, el Brian era como él. Lo que pasa es que Brian ha sido drogadicto. Y 6 años ha vivido en la calle. Y en la calle, pues, se drogaba con lo que pudiera. Y vivía en la calle. Dejó a su familia. Su familia, bueno, tenía 2 hijitos pequeñitos. Y la única que venía era su mamá. Su mamá era profesora del grado. Todos los días le daba un chico. Y su mamá, pues, yo también decía, qué raro esa señora sea su mamá de verdad. Porque la señora era puebla bonita. O sea, se parecía al otro chico. Y la señora dormía todas las noches con el Brian, sin mascarilla. No le importaba. Como si la murió una madre. Y hasta que al final el pobre Brian falleció. Pasó 2 semanas, creo 1 semana. Y falleció. Ya no comía, no toleraba ni siquiera los enemas, ya no se levantaba, empezó a convulsionar más, supongo que se respiraba en las convulsiones, falleció. Así que mucho cuidado cuando están probando drogas, que no, que es un poquito, que mi amiguito lo hizo, nada. No, ni siquiera se inicia con esas cosas. ¿Ya? Mucho cuidado, ustedes pueden terminar así o peor. Así que cuidado. El diagnóstico acá es todo un tema. ¿Ya? Si ya de por sí el sitio debería de ser así complicado, el diagnóstico es un poquito más enredoso. Para empezar, acá ya se van olvidando de la muestra de orina, de la muestra de heces, ya no. ¿Ya? Acá, suero, sangre, serología. ¿Y qué es lo que nos interesa buscar? ¿IgG o IgM? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Nuestra alumna libre. Y que lo va a tener por toda la vida. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Las dos. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Siempre me olvido tu nombre. Alexandra. Alexandra. Sí, Alexandra. Muy bien. Las dos. Reniega todavía. Ya. ¿Por qué? Porque inicialmente todas las IgM se van a elevar. Y si estamos hablando de que probablemente el 40-50% de la población esté infectada, me interesaría saber entonces si ya tiene IgG. Sí, y ahora vamos a ver por qué. Con este hermoso cuadro. Entonces tengo mi prueba serológica. Yo quiero saber si hay IgG específicos para el toxoplasma. Ya, entonces, si se desea determinar el tiempo en el que se produjo la infección, se aplican pruebas para la fracción de anticuerpos IgM específicos en toxoplasma. Entonces, si tengo IgG positivo, ¿qué me indica? Que tuvo. Ya está. ¿Y puedo llegar a alguna conclusión con eso? Si tiene IgM positivo, solamente, que tiene actualmente probablemente, o no sé, me ayudan ambas solas, no llego a nada. Por eso les preguntaba cuál me interesa. Me interesan las dos. ¿Por qué? Miren esta primera situación.
tengo IgG positivo e IgM negativo. ¿Qué significa? Que se ha infectado, ha tenido, pero ¿hace cuánto tiempo? Hace más de 2 años. O sea, si quiero saber el tiempo, me importan ambas. Si tengo IgG positivo e IgM positivo alto, ¿qué significa? Que la infección es reciente. ¿Cuán reciente? Puede ser actualmente o dentro de los 3 a 6 últimos meses. Si tengo un IgG positivo y un IgM positivo bajo, ¿qué podría ser? Un falso positivo o una infección dentro de los 2 últimos años, o que pueda estar infectándose nuevamente. Por eso es que recién se está elevando los títulos de IgM. Entonces, de este cuadrito, fija que va a venir alguna pregunta de examen. Fijo. Para mí, examen práctico. Tienen que saber esto, sí o sí. Porque ¿de qué les sirve al final diagnosticar? O ya del taquizoído, del rey, no se van a acordar nada de eso cuando ya estén en clínica. Les apuesto lo que quieran, nada se van a acordar. Lo que sí tienen que saber es hacer el diagnóstico. Y ahí, si están perdidos, de nada sirve todo lo que han estudiado. Ya, entonces, de acá, fija que viene el examen, un examen. Ahora, la pregunta del millón, otra pregunta capciosa para Mariana. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para las gestantes? No tener ganas. Desaparecer a los gatos. ¿Qué? ¿Comerse el gato? ¿Qué? Recomendaciones. Jan, recomendación. Tu novia sale embarazada mañana. No comer carne cruda. O mal cocida. ¿Novia? Claro que Pero tu novia no creo que coma rata, ratón o gato. puede ser. Rodrigo, tu novia sale embarazada mañana. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Escapo. Desaparece el gato, porque el gato es el dedo de Desaparecer al gato. Regalar. Criminales. Doctora, pero también puede estar en los cerdos y en las vacas. ¿En qué? En los cerdos y en las vacas. Sí, también. Son como huéspedes intermediarios. Por eso, pues, cocina la casa. Ya, bueno. Victoria. Doctora, según lo que yo le escuché a la doctora, en caso que tengamos un gatito, o sea, lo ideal, digamos, que yo me quiero embarazar en el futuro, digamos, si tengo un gato, es que en primer lugar tengo que vacunar a mi gato, no dejarlo salir importante de casa, y si es que me llevo a embarazar, digamos, si tengo que limpiar el arenero, usar guantes y cubrirme también para evitar entrar en contacto con las heces del gatito, ¿no? Eso, muy bien. O sea, ¿tienen que botar a sus pobres gatos? No. Si sus gatos no salen de su casa, como espero que sea el caso, no hay problema. Pero si son unos gatos lecheros, callejeros, ya, olvídense. No olvídense. Ya. Cuidados en relación con los gatos. Evitar su alimentación con carne cruda. Cuidados especiales con sus materias fecales, como dijo Victoria. Control de ratones y ratas, que son fuentes de infección para los gatos. Evitar contacto con ellos, especialmente los niños y las embarazadas. Pero, como les menciono, siempre y cuando su gatito sea de casa, consuma alimentos que ustedes les den. Hay algunos gatos que solo comen galletas, ni nada más, ni carne cruda comen. Entonces, ¿cómo se contagian? No hay forma. Entonces no hay problema. Doctora, de lo que se refiere a aislamiento ambiental, ¿es control vectorial del insecto? Sí, de cucarachas, porque pueden ser vectores mecánicos. En el caso de las mujeres. Lo ideal sería de que ustedes, por ejemplo, como mujeres, como médicos, ya, y mujeres médicas, se hagan un control antes de querer quedar embarazada y sepan si han tenido, ¿no? Si tienen IgG para toxoplasma. Eso sería lo más idóneo, lo más responsable. ¿Lo harán? Espero que sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ay, por favor. Ya está. Muy bien.
bien. ¿Se ha entendido? Sí. Ya. Ahora sí, su dinámica, por favor. A ver, que nos anime la dinámica. Todo. No va a quedar solo acá, weón.